Muy buenas noches, bienvenidos a la célula online del día de hoy. ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes nuevamente aquí en nuestras células online de los días miércoles. ¿Cómo están? Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, hoy retomamos nuestros estudios de los libros de la Biblia. Hemos hecho una pequeña pausa, pero vamos a retomar. Em, para los que no lo saben, tuvimos una jornada a comienzo de año de estudiar Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Empezamos con, también pasamos por Josué, Jueces y llegamos hasta Ruth. Cada uno de esos estudios están aquí en este canal. Pueden acceder a ellos gratuitamente. Y bueno, hoy vamos a continuar con Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro apasionante, es increíble. El título es Una nación en transición. Eso es lo que estamos viendo acá. Una nación en transición, una nación que está pasando unos cambios impresionantes. Nos quedamos en Jueces. Samuel es la parte final, la Primera de Samuel es la parte final de lo que es Jueces. Y entonces es una gran enseñanza. Dígame desde dónde está conectado, por favor. ¿Cuántos están firmes con madrugadas de oración? Ok, muy bien. ¿Tiene su Biblia? ¿Tiene su libreta de apuntes? Y vamos a empezar este tiempo. ¿Les parece? Muy bien. Cierre sus ojos, por favor, e incline su rostro y vamos a orar y entregarle este tiempo a Dios. Padre, gracias por esta célula online, gracias por cada uno de los colaboradores que nos ayuda a esta célula, que nos ayuda a hacer lo posible. Gracias, Dios, por cada persona, Señor, que sostiene este canal con sus oraciones, Dios, con sus ofrendas. Gracias, Dios, por sus vidas y gracias porque podemos hacer material gratuito, Señor, para todas las personas que están aquí alimentándose. Gracias porque en muchas ocasiones no hemos podido estar en un instituto bíblico, pero este espacio, Señor, tú lo utilizas para formar nuestras vidas y para estudiar la palabra de Dios. Pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ministres por medio de tu palabra y que tú puedas, Señor, a través de este libro, ministrar nuestras vidas y dejar una enseñanza bien profunda en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, empecemos entonces. Primer libro de Samuel, una nación en transición. Ese es el título de este estudio. Bueno, el libro de Samuel comienza en los días de los jueces. Es una transición de una teocracia a una monarquía. Ellos están siendo gobernados siempre por Dios, desde que usted ve allí en Éxodo, la salida del pueblo de Israel, es Dios quien está sobre ellos, pero aquí hay un cambio, porque aparecen por primera vez, van a aparecer los reyes en este libro. Es un libro de contrastes, ¿no? Es un libro de grandes comienzos, pero también de finales trágicos. Vamos a hablar de unos personajes claves. Elí, el sacerdote que empezó bien, pero que terminó mal. Ana, la mujer que confió en Dios y no fue avergonzada. Samuel, quien dedicó su vida a servir a Dios y sirvió fielmente. Saúl, quien comenzó con grandes planes, pero terminó en el suicidio. Jonatán, quien amó grandemente a David. Y David, el más grande rey de Israel. Bienvenidos a este estudio de este gran libro que es Primera de Samuel. Mm, ¿Cómo aplicamos este libro a nuestra vida? Bueno, la vida cristiana está hecha de transiciones, de una transición tras otra. La vida en sí misma, ¿no? Somos jóvenes, después adultos, eso es una transición. Somos solteros y luego estamos casados, esa es otra transición en nuestras vidas. Estamos casados y luego tenemos hijos y vamos de transición en transición. La vida cristiana victoriosa es una vida cristiana que sabe hacer transiciones. Usted tiene épocas de desobediencia, tiene épocas en las cuales es inmaduro, es rebelde, es inconstante en su vida espiritual, pero usted empieza a hacer transiciones y empieza a madurar y a cambiar
y a ver la bendición de Dios en su vida. La vida cristiana es una vida de transiciones. Por ejemplo, en Romanos 8 nos dice que Dios eh, se ha propuesto conformarnos a la imagen de su Hijo. Y bueno, eso es una transición que se está llevando a cabo en el ámbito de nuestro carácter. Santiago 1 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Eso es una transición que debemos hacer. Pedro dice que somos ciudadanos del cielo y que estamos rumbo a una transición final y es ir al cielo. Y este es un libro transicional. Es el noveno libro del Antiguo Testamento. Y bueno, ya vimos en libros como el Génesis, el comienzo, Éxodo, la liberación, Levítico, las leyes santas de Dios. Quedamos pasmados tal vez al ver la obra de Dios con su pueblo allí en Números. En Deuteronomio oímos las prédicas de Moisés. Luchamos junto a Josué allí en este libro maravilloso. El corazón se nos partió junto a aquellos personas del tiempo de los jueces por toda la maldad. Nos regocijamos con Ruth al encontrar en ella al hombre que Dios había escogido para su vida. Y al llegar al libro de Primera de Samuel, cambiamos el ritmo, llegamos a una transición. Es como una bisagra del Antiguo Testamento, se abre a cosas nuevas. Llegamos aquí a los libros dobles. A partir de aquí vamos a encontrar libros dobles como primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y allí las transiciones tenemos que tenerlas muy claras, porque las transiciones se pueden prestar para confusiones y en ocasiones son difíciles. Así que hasta aquí tal vez usted tiene una comprensión. Yo le invito a que si usted no ha estudiado los demás libros de la Biblia, se tome el tiempo y los vaya abordando, ¿no? Le propongo una cosa, en vez de meterse 6 capítulos, 8 capítulos de una serie de Netflix, ¿qué tal si hace los 8 libros anteriores el fin de semana que viene? Así, usted no está haciendo nada y dice, me voy a hacer los estudios de los 8 libros de la Biblia que ha hecho el pastor Carlos Anzola y se pone al día. ¿Te parece? Si no, pues siga con la serie de Netflix, todo bien, no pasa nada. Pero entonces, los 6 libros que vienen, necesitamos tener una información sobre ellos. Vamos a dar una información general de los libros que vienen aquí a partir de Primera de Samuel. Estos libros cubren 575 años, ¿sí? Primera de Samuel, encontramos el último juez y el primer rey, y cubre más o menos 115 años. Segundo libro de Samuel cubre 40 años y es un sumario de el reinado de David. Primera de Reyes habla de Salomón, de la guerra civil que suscitó Salomón, y en el capítulo 11 de Primera de Reyes, la división del pueblo de Israel. Y aquí esto es importante, es algo muy importante para entender el resto de la Biblia, y es que en Primera de Reyes se divide el pueblo de Israel en dos, en las tribus del sur y las tribus del norte. En las tribus del sur, su capital es Jerusalén; en las tribus del norte, su capital es Samaria, y es lo que se llama Israel. Israel, entonces, se divide en dos, las 10 tribus, y se divide en Jerusalén. Entonces, mm, estalla una guerra civil allí en el capítulo 11 de Primera de Reyes. No se toman ellos, los escritores de todos estos libros, no se toman el tiempo para definir y decir, bueno, el reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. No se toman el tiempo, ¿sí? Y usted se pregunta, bueno, ¿de qué están hablando? Y empiezan a hablar ellos indiscriminadamente, y Israel y Judá, y el rey de Judá y el rey de Israel. La primera vez que yo leí estos libros quedé confundido. Quedé confundido porque yo decía,
¿Por qué hablan de un rey en Judá y por qué hablan de un rey en Israel? Yo no tenía ni idea. O sea, yo decía, son los mismos. Y en el tiempo en que Judá, el rey era Ocosías, en Israel, el rey Josafat, yo decía, son dos naciones, ¿qué pasó aquí? Y yo me perdí cuando empecé a leer los libros dobles que estamos hoy a punto de abordar. Pero quiero que hoy, antes de que empecemos, los aclaremos para que podamos tener un buen estudio. ¿Les parece? ¿Por qué es importante esto? Porque los escritores no lo aclaran. Hablan de Israel y de Judá y no es lo mismo. Son dos, es una división, ¿sí? Yo no sé si usted lo ha vivido, ¿no? En su país o algo así. Israel, reino del norte, se fueron 10 tribus con él. Entonces, a partir de Primera de Reyes, 10 tribus se llaman Israel y Judá, el reino del sur, que en ocasiones se llama Jerusalén. Toca tener esto en cuenta. Bueno, Primera de Reyes cubre 120 años, es el fin del reinado de David, traza el reino desde Salomón, la división de la nación de Israel, sigue la pista del reinado de Acab, Josafat, todos estos reyes grandes que después vamos a ver. Segunda de Reyes son 300 años, empieza con la división del reino, finaliza cuando ambos reinos caen en cautiverio. ¿Cuál es la aplicación práctica hasta aquí? Bueno, esto que vemos acá aún es cierto hoy. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, vivimos en tiempo prestado. Ponemos en marcha consecuencias que usted o su descendencia va a sufrir cuando hace acomodos a su vida espiritual. Si usted no lidia con el pecado de lleno y directamente, usted comprobará lo que dicen estos libros de primera de Samuel, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, lugares donde se vio el juicio de Dios a causa de la desobediencia de las personas que estaban al frente de esta nación. Si usted es líder y usted insiste en no lidiar con el pecado, sus discípulos sufrirán. Si usted es un padre de familia y usted insiste en seguir consintiendo tentaciones en su vida, teniendo una vida liviana, sus hijos sufrirán, sus nietos sufrirán, porque esto es lo que vemos en estos libros dobles que vamos a empezar a estudiar. Fruto de la desobediencia, tanto Israel como Judá caen cautivos. Y bueno, es lo que se describe en el Salmo 137. Allí dice, junto a los ríos de Babilonia, fue una de las tierras donde ellos fueron llevados cautivos. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos de forma sarcástica, lo escribe acá, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Una petición sarcástica de parte de los babilonios cuando Israel fue llevada cautiva en tierra de extraños. ¿Cómo vamos a cantar si ellos estaban allí adoloridos y siendo juzgados? Primera y segundo libro de Crónicas es una repetición de eventos de primera y segunda de Samuel y de Reyes, como un resumen. Primera de Crónicas habla de tablas genealógicas largas de reyes, y termina con el reinado de David. Segunda de Crónicas cubre la vida de Salomón, hay un énfasis en el templo, concluye con las palabras de Ciro, rey de Persia, cuando dice, concluye el cautiverio. Dios mismo liberó a Israel del cautiverio, no fue ningún caudillo, fue Dios mismo colocando en el corazón de los reyes de esas naciones el deseo de soltarlos. Y es cuando se hace evidente el proverbio de que Dios tiene en sus manos los corazones de los reyes de la tierra y que los inclina hacia donde Él quiere. Entonces, quiero que veamos ya de plano lo que es Primera de Samuel. Vamos a hacer un pequeño bosquejo mental de Primera de Samuel. Son 31 capítulos. Samuel es el último juez. Y entonces del capítulo 1 al capítulo 12, Samuel es el énfasis. Desde su nacimiento, desde su concepción milagrosa, desde su partida al templo y desde cuando él empieza a crecer,
Luego sigue Saúl, es el segundo personaje más importante en Primera de Samuel, desde el capítulo 13 donde aparece hasta el 31. David no es el personaje principal de Primera de Samuel, es Saúl, es su rey, es el primer rey de Israel. Aquí tenemos entonces el último juez y el primer rey de Israel. David no es el personaje prominente, Saúl sí es el personaje prominente. Y el libro empieza con esperanza, ¿no? Con un buen juez. Confianza tenía la gente en él. Terminamos los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero esta gente empezó a creer en Samuel, un liderazgo de integridad, la confianza en Samuel crece. El capítulo 12 es el fin del ministerio de Samuel. Capítulo 12 entra en escena un buen líder. Y aquí empieza una transición, la primera transición de este libro. Y es que entra en escena el primer rey de Israel. Tenía buena presencia, era alto, pero le faltaba integridad y el pueblo empieza a notar esto. No es posible hallar un sustituto para el carácter. Se puede ser economista, pero si usted no tiene carácter va a fallar. Y esto lo deberían aprender las personas que depositan un voto cuando hay elecciones en su país. El próximo año en Colombia hay elecciones y yo quisiera que usted se fijara en el carácter de la persona que va a elegir, no simplemente en lo que habla, no simplemente en lo que dice, porque decir cosas es fácil, cumplirlas, como usted se habrá podido dar cuenta, es muy complicado. Entonces, esto le pasó a la gente allí en el libro de Primera de Samuel. Eligieron a Samuel, perdón, a Saúl y wow, físicamente era el perfecto, pero su carácter no iba de acuerdo a su imagen. Y entonces, capítulo 12, allí entra en escena un buen líder, una buena presencia, pero Saúl resultó que él no tenía un carácter apropiado para todo lo que él tenía que hacer. David luego ya en el capítulo 15, 16 entra en escena, Samuel se pone celoso, perdón, Saúl se pone celoso y la confianza nacional empieza a declinar, la carnalidad empieza a crecer y bueno, ese es un pequeño resumen de lo que es este libro. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 24 habla de la vida de Samuel, ¿no? Es la vida de esta madre consagrada, Ana, una mujer de oración, enfocada en Dios. Dice capítulo 1 versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, lo trajo a la casa de Jehová en Silo y era niño pequeño. Lo entregó al ministerio y esto nos enseña a nosotros algo. Nosotros hay un punto en el cual debemos entregar a nuestros hijos. Ana entregó a su hijo al ministerio, al servicio a Dios, pero nosotros como padres de familia, si usted tiene hijos, usted necesita entregar a sus hijos. Debe entender que solo Dios los puede transformar. Usted no puede transformar a sus hijos. Usted no puede quitarles, ponerles. Es Dios el que hace su obra. Ahora, hay padres que después de haber descuidado a sus hijos por años y entran en la etapa de la adolescencia, la juventud y empiezan a generarles problemas, quieren suplir lo que no hicieron antes. Y bueno, si usted ya no hizo lo que debía hacer, pasar tiempo con ellos, ser un buen padre, afirmar, enseñarles los caminos de Dios, es muy complicado cuando ya ellos están a punto de salir del hogar, que usted les coloque principios. Y bueno, a veces invertimos las cosas. Cuando pequeños los descuidamos, cuando grande queremos estar presentes en su vida y hay ocasiones en las que ellos son duros y dicen, ya no te necesito, ya no necesito de ti. Vemos acá una madre totalmente consagrada, em, que coloca a su hijo en aparentemente un buen lugar. Usted diría, bueno, lo colocó en el templo, qué mejor lugar para que un niño esté. Y bueno, usted supone, dice, bueno, el que dirige el templo, Elí, sus hijos, Elí debe ser un gran líder y Elí debe ser un gran ejemplo para ellos y para sus hijos, Ovni y Finés.
Pero el capítulo 2 versículo 22 dice, Eli era viejo, oía lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esos hombres se aprovechaban, los hijos de Eli, de las mujeres que servían en el templo de Jehová. Y bueno, aquí vemos el contraste de una madre consagrada, piadosa de oración, a un padre descuidado. En el capítulo 2 versículo 23 dice que Elí le dice a sus hijos que eran líderes, ¿por qué hacen cosas semejantes? Yo oigo del pueblo todo esto que ustedes hacen, sus malos procederes, hijos míos, no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Yo quiero que usted vea que no fue algo aislado, fue algo recurrente. Capítulo 3 versículo 11 dice que Dios reprende a Elí y le dice, he aquí que yo haré una cosa en Israel que al que le oyere le reteñirán los oídos. Dice versículo 13, yo le mostraré y juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiero que subrayen su Biblia este capítulo de Primera de Samuel 3:13, perdón. Él no los ha estorbado. Cuando nuestros hijos están pequeños y en edad de formación, su labor no es ser el mejor amigo de sus hijos. Su labor es estorbarlos para que ellos crezcan rectamente. Y en ocasiones ser molesto y formar en ellos orden, disciplina, organización, agenciamiento, formar en ellos disciplinas espirituales, formar en ellos lectura de la palabra, temor de Dios, valores, no mentir, ser íntegros, ser organizados, limpieza y una cantidad de cosas que como padres tenemos la labor de formar. Y a veces hay que estorbar. ¿Estorbar qué? Estorbar la naturaleza pecaminosa con las cuales nuestros hijos vienen. Vienen con una tendencia a mentir, forme la integridad. Vienen con una tendencia a ser desordenados, forme el orden. Vienen algunos ordenados con la tendencia a ser excesivamente perfeccionistas, enséñeles a ser equilibrados. Es nuestra labor como padres. Eli dice que él no los estorbaba. Es cuando un padre ve que su hijo hace algo y no lo estorba. Por el contrario, le da rienda suelta, que haga lo que él quiere. Y esto es lo que está pasando acá en la vida de Eli. Padres, perseveren en la disciplina, sean consistentes en las normas, mantengan los límites. Conforme crecen, se deben ir soltando los límites, pero mire, sus hijos les pueden perdonar cualquier cosa, menos que ustedes no les hayan puesto límites ni hayan sido consistentes en las disciplinas. Y usted necesita, si sus hijos están en la casa con usted, necesita ser muy intencional en lo que forma en ellos, en los hábitos que forman. Muchos de nosotros llegamos a nuestros matrimonios con falencias de carácter, con malformación de carácter, siendo desordenados, muchos no sabíamos cocinar, muchos no sabíamos ni siquiera preparar un arroz, ni un café, y a veces le toca al otro cónyuge empezar a formar lo que los padres de él no formaron en su casa. Oye, ayúdame en esto, las finanzas no se manejan así, ayúdame a lavar la ropa, ayúdame a hacer ciertas cosas. Hay personas que tal vez tienen la posibilidad de tener su empleada, ok, gloria a Dios por eso, pero creo que la mayoría de ustedes no lo puede hacer, la mayoría de nosotros no estamos en esas condiciones y necesitamos una formación de carácter, estorbarlos en la vida espiritual, poner límites, a qué horas llegas, a qué horas te vas. A muchos padres se les dificulta decirle a sus hijos, oye, tú no vas a tener novia hasta después de los 20 años. ¿Cómo le voy a decir eso a mi hijo? Diciéndoselo, poniéndole límites claros. Escuchaba de algún padre que decía, yo prefiero que la tenga eh, a los 13, 14, 15 años y que me cuente y no que la tenga escondidas. Bueno, son puntos de vista, ¿sí? Yo prefiero decirle que no las va a tener hasta después de los 20, 21, 22 años y probar la integridad y formar la rectitud en mis hijos,
Y si va a mentir, ok, esa es mi labor, formarlo para que no haga ese tipo de cosas. Pero entonces es lo que vemos en este libro. Vemos al comienzo una madre consagrada, un padre descuidado, y Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no los estorbó. Y usted necesita aprender de este libro de Samuel. Usted debe ser un padre que debe estorbar en ocasiones a sus hijos. Cuando Elí, cuando Samuel, cuando Saúl y David desobedecieron a Dios, sufrieron las consecuencias trágicas y el pecado afectó lo que lograron para Dios y la forma en que criaron a sus hijos. Ser un verdadero líder es permitir que Dios guíe todos los aspectos de nuestra vida. Elí no hizo lo que debía con sus hijos. Samuel no logró influenciar a sus hijos para que pudieran asumir el ministerio. David no fue un buen padre. Todos ellos fueron malos padres. Elí, Samuel y David pasan a la historia como personas que fueron malos padres. Es nuestra obligación a nuestros hijos enseñarles el temor de Dios. Un pastor recibía el reclamo de una persona de la iglesia y le decía, pastor, no me siento bien en esta iglesia porque usted no me ha ayudado con mi hijo. Mi hijo es joven y tiene algunos problemas y aquí en esta iglesia no me han ayudado. Y el pastor le decía, qué pena, pero es que su hijo permanece 6 días a la semana, 7 días a la semana con usted, 24 horas al día y usted simplemente me lo trae a mí 2 horas el domingo. Usted, usted, ¿quién cree que es la responsabilidad de formar a su hijo? Y bueno, las iglesias pueden hacer cosas. A mí me encanta mi iglesia porque tenemos una reunión desde los kids, niños menores de 10 años, los teens de 10 a 12 a 13 años, los chicos adolescentes de 13 a 17 años, jóvenes de 18 en adelante y para todos hay encuentros. Para todos hay ministración. Constantemente estamos teniendo escuela de padres en la iglesia para poder recibir esa formación como padres. Y es maravilloso cuando tú puedes recibir esa formación y no ser un mal padre como estos hombres. Son grandes líderes, son tremendos, ¿sí? Samuel, increíble, David, tremendo, pero malos padres. Si usted examina bien este libro de Primera de Samuel. Capítulo 8 versículo 1 dice, Samuel había envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre del primogénito fue Joel, el nombre del segundo fue Abías, esos eran los hijos de Samuel, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron en los caminos de su padre. Dice que el versículo 4 que ellos se juntaron entonces los ancianos de Israel, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y ellos le dicen, he aquí tú has envejecido, versículo 5, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos un rey para que nos juzgue como tienen las demás naciones. Y entonces aquí vemos lo que llevó a Samuel a hacer esta transición. Ya era viejo, 2, sus hijos eran impíos, y 3, la nación quería ser como las demás naciones. Querían un trono, corona, cetros y verse como las demás naciones. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Me gusta ese versículo de Primera de Samuel 8, el versículo 6. Es una maravillosa forma de manejar los disgustos, ¿no? Dice que a él no le gustó la decisión del pueblo de Israel, pero algo que él hizo fue orar. O sea, cuando algo a usted le moleste, no se lo diga a nadie, solamente dígaselo a Dios, que Dios no se lo va a decir a nadie, tranquilo. Y él le molestó tanto que fue a Dios, fue al Señor allí a entregarle a él ese descontento que él tenía. Ellos querían algo terrenal. Dios les dice en versículo 7, óyelos, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Esta palabra es para alguien que está acá. A veces, se me cayó acá mis gafas. A veces
Nosotros luchamos porque tal vez estamos en algún puesto de liderazgo, porque tal vez estamos en algún, no sé, comité en nuestro trabajo en la iglesia y tal vez alguien dice, yo no quiero estar con él o no quiero que esta persona sea líder mía. Y bueno, la palabra de Dios acá es clara y dice, no te han desechado a ti, sino a mí. Y bueno, cuando Samuel siente que lo están rechazando a él. Bueno, el Dios lo afirma y le dice, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Quieren algo terrenal, no me quieren a mí, no quiere que sea su rey. Versículo 9, allí Samuel les dice, ok, Dios les va al rey, va al rey, pero su rey los va a estafar, va a tomar a sus hijos para su servicio, les impondrá impuestos y cuarto, ustedes van a detestar este día, ustedes van a detestar el día en que hicieron el cambio de tener un rey y de no tener a Dios. Bueno, no sé si esto le parece típico, ¿no? Cuando tal vez alguien viene a pedir consejo y hace todo lo contrario. Pide consejo, usted lo da, y esa persona sale y hace todo lo contrario. Eso es lo que está pasando acá. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos un rey? No, no les conviene tener un rey. Les da cuatro razones para no tener un rey. Y entonces ellos dicen, ok, sí, gracias, sí queremos un rey. Igualmente queremos un rey. Y es doloroso cuando uno como consejero tal vez da un consejo y la persona hace absolutamente lo contrario. Primera de Samuel, capítulo 9 versículo 2 dice que Saúl era hermoso, que no había nadie más hermoso en Israel que él. Y bueno, él se veía de pronto humilde, dice que cuando lo ungieron en el 10:22, dice que él se escondió, parece humilde, pero él en realidad era valiente. Eso está en el 11:11 de Primera de Samuel, un hombre valiente, esforzado, guerrero. Pero las cosas van a empezar a cambiar a partir del capítulo 12, porque Dios empieza a mostrar el verdadero carácter de Samuel, de Saúl, perdón, y empieza a mostrar realmente lo que hay en el corazón de él. Y bueno, ahí Dios empieza a hacer ya cambios para quitar a Saúl del trono. Saúl, pues simplemente Samuel lo unge, queda impresionado con él y bueno, parece que Samuel pues dijo, bueno, si ese es el rey, wow, pues gloria a Dios por él. Y bueno, Dios siempre escoge a veces al menos aparente, a la persona que menos tal vez los demás piensan que se va a escoger. Finalmente Dios escogió a, a este hombre y cuando la autoridad pasó a sus hombros, pasó algo asombroso con este Saúl. Le ocurrió un cambio, ¿no? Cuando se le dio autoridad, allí empezó a cambiar. Sí, mientras él no tenía autoridad, todo andaba bien. Pero cuando se le dio autoridad a Saúl, su carácter empezó a cambiar. Y allí es cuando un líder debe pagar el precio, ¿no? Cuando usted está solo, cuando las luces se apagan, nadie está a su lado. Cuando tiene toda la autoridad en sus manos y usted tiene la tentación de aprovecharse de ella. Y esto fue lo que empezó a hacer allí este rey Saúl. Nadie lo ve, nadie le revisa tal vez su contabilidad y allí se revela el carácter propio de un individuo. Allí es cuando Saúl lo arruinó todo por completo. Jamás podrá ser usted demasiado cuidadoso en cuanto al carácter. Haga todo lo posible para cuidar su carácter, para blindar su carácter. Y bueno, tres equivocaciones grandes de Saúl que podemos ver en el capítulo 13. Él debía esperar, dice que debía esperar a su líder, a su pastor, a Samuel. Le dice, te esperé, pero te demoraste. Y esto lo lleva a él a hacer un sacrificio que no debía hacer. Y empieza a mostrarse el carácter rebelde, desobediente de Saúl. Y Samuel le dice, no te corresponde hacer eso.
te estás tomando atribuciones que no son tuyas. Y bueno, ahí empieza el capítulo 14, viene la guerra de Saúl. Saúl hace un voto precipitado, donde casi su hijo es asesinado debido a la impaciencia que tenía este hombre que estaba en un lugar de liderazgo. Capítulo 15, comete su acto máximo de desobediencia, y es que Dios lo envía a asesinar, a matar, a acabar con Amalek, con el rey de Amalek. Y él no lo hace. Versículos 13 al 15 de primera de Samuel 15, 13 al 15, se denuncia la desobediencia de este hombre Samuel. Versículos 22 al 23, su líder le dice: tú eres un insubordinado, tú eres una persona rebelde. Y bueno, a partir de ahí ya Dios empieza a hacer cambios, y él empieza a escoger a David, lo saca de la nada, lo lleva a tocar para Saúl, aparece Goliat y desaparece. O sea, lo nombramos y después muere. Eh, Capítulo 18, esto pues ya empieza la época de popularidad de David. Dice que la gente empezó a cantar: Saúl hirió a miles, David a 10,000. La inseguridad empieza a brotar del corazón de Saúl. Y quiero detenerme acá un momento. La inseguridad es una raíz terrible. Es cuando tú sientes que otra persona te gana, es cuando tú sientes que una persona está haciendo algo mejor que tú, es cuando sientes que un puesto se te es quitado. Y a veces necesitamos examinar las raíces de nuestra inseguridad. Saúl se convirtió en un líder inseguro, porque la canción dice: a él 10,000, a mí miles. Él es mejor, él no soportaba que hubiese alguien mejor que él. Y este tipo de cosas empezaron a hacer mella en el carácter de él. A partir de ahí, él empieza a perseguir a David, a distraerse con peleas, porque lo que hace la ofensa es distraernos. Cuando usted llega a su trabajo y está ofendido con alguien, usted ni siquiera puede hacer su trabajo. Cuando usted en la iglesia está ofendido con su pastor, con siervos, con las personas de la iglesia, usted ni siquiera recibe la palabra, termina cambiándose de iglesia, pero deja las ofensas vivas. Todo se vuelve un desorden cuando usted abraza la ofensa, cuando usted no practica la Biblia en perdonar, en olvidar, en restaurar. Y esto es lo que sucede acá con este hombre. Finalmente, Saúl, después de tanta desobediencia, termina consultando una bruja, termina practicando hechicería. De manera soberana, los filisteos lo matan a él, matan a Jonatán. David es guardado de participar en esta batalla de manera soberana. Dios no permite que él esté, a través de un pequeño movimiento. Y bueno, aquí vemos cómo este hombre termina mal. Empieza muy bien, empieza con grandes expectativas, pero termina mal. Un hombre que empezó siendo el primer rey de Israel, pero que definitivamente no pudo permanecer en ese lugar de liderazgo, no pudo permanecer en ese lugar porque se suicida. Y ese es el fin de este libro de Primera de Samuel. Es uno de mis libros favoritos, me apasiona todas las partes de Primera de Samuel. Vamos a sacar dos lecciones para finalizar este estudio. Ningún obstáculo puede em, detener a nadie. Cuando una persona ha sido em, tocada por Dios, llamada por Dios, Dios puede sacarlo del anonimato y levantarlo. Dios levanta a un Samuel humilde, levanta a un David humilde, y ningún obstáculo puede impedir que Dios use a alguien, que Dios llame a alguien. Ni la estatura, ni el trasfondo financiero, nada. Es un obstáculo para Dios, porque Dios puede levantar a cualquier persona que a Él le plazca. Tal vez usted está en inferioridad de condiciones, tal vez usted se encuentra en estos momentos
en un instante de su vida en el cual es menospreciado, no es tenido en cuenta, quiero que se acuerde de Samuel, quiero que se acuerde de Ana, quiero que se acuerde de David, personas menospreciadas, personas pequeñas, que Dios se fija en ellos para levantarlos. Y sé que Dios también lo puede hacer con usted. La segunda lección es: ninguna cantidad de altas calificaciones pueden preservar a alguien que rechaza la palabra de Dios. Ninguna cantidad de talento podrá preservarlos si rechaza la verdad de la palabra de Dios. El talento de Saúl, su capacidad, su carisma, no fue suficiente a la hora de rechazar a Dios. Decidió rechazar a Dios, Dios lo rechazó a él. Es cuando una persona dice: no necesito esto, no quiero esto, no quiero esto de Dios. Y Dios dice: ok, es tu decisión. El libro de Primera de Samuel nos enseña y nos da varias lecciones. Nos habla de cómo nosotros podemos ser usados por Dios cuando Él pone sus ojos en nosotros. Vemos el contraste entre Saúl y David, un hombre humilde, un hombre con un corazón sano. Todas las veces que Saúl persiguió a David, David jamás guardó rencor contra él. Es increíble, es increíble. Un hombre perseguido lo intentó asesinar, le envió una lanza en una ocasión. Uno dice, eh, ¿cómo es posible que un hombre no tenga rencor contra alguien que lo trata así? Vemos a Saúl persiguiendo a David por las cuevas, por las montañas. En dos ocasiones, David tiene oportunidad de hacerle daño a Saúl y no lo hace. En una ocasión le dice: Padre mío. Dice: tú eres como un padre para mí. Y Saúl tiene arrepentimientos superficiales y después vuelve a perseguir a David. Es increíble. Pero rescato el corazón perdonador de David. Me encanta. Me encanta cómo él supo guardar su corazón, no abrazó la ofensa nunca, no se llenó de odio, de rencor. Si hubiera hecho eso, hubiera retrasado su paso al trono. Y es lo que vamos a ver en el siguiente libro: cómo David puede llegar al trono, cómo David se enfoca en servir a Dios, cómo se enfoca en tener a Dios en el Israel. Y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente libro, que es segundo libro de Samuel. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por lo que nos enseñaste en este libro de Primera de Samuel. Gracias, Señor, porque tú siempre te fijas en los humildes, en personas como Ana, menospreciadas por Penina, en personas que tal vez nadie da nada por ellos. Un Samuel, un simple niño dejado en un templo. Te fijas en personas como David, trabajando allí detrás de las ovejas, y los levantas y los unges. Gracias, Señor. Hoy pedimos que nos guardes de la falta de carácter. Guárdanos, Señor, de la falta de carácter que había en Samuel, en Saúl, Señor. Guárdanos de esa falta de carácter. Señor, hoy te pedimos que tú seas limpiándonos con tu sangre de todos los errores que hemos cometido como padres. Perdónanos, Señor, por consentir. Hable con el Señor y dígale: Dios, perdóname por consentir en exceso mis hijos. Perdóname por no estorbar. Perdóname, Señor, por no enseñarles valores. Por- Perdóname por no formar el carácter de ellos. Perdóname por ser como Elí, un padre que no estorba a sus hijos. Perdóname, Señor, por ser así como Elí, un padre que no llama la atención a sus hijos, que hace oídos sordos. Hable con el Señor y dígale: Señor, hoy te pido, dame un corazón para ser un buen padre. Guarda mi vida para no ser un mal padre como lo fue David, como lo fue David, como lo fue Saúl. Señor, pedimos que tu sangre nos limpie de ese pecado. Pedimos que tu sangre nos limpie, Señor, de esa maldad. Santifica nuestras vidas, Señor. Perdónanos por ser malos padres, descuidados.
En el nombre de Jesús, hoy pido que tu sangre, Señor, sea limpiando nuestras vidas de ese pecado. Guárdanos de la envidia, guárdanos de la inseguridad que había en Saúl. Guárdanos de abrazar la ofensa como lo hizo Saúl. Danos un corazón perdonador como lo hizo David. Un corazón, Señor, que nunca permitió el odio, el rencor, ni la venganza contra aquel que lo maltrataba. Tal vez tienes algún Saúl en tu vida que te está persiguiendo, ese jefe, tal vez alguien cerca de ti. Tienes alguna penina que te irrita. Pídele al Señor que sea limpiando tu vida, tu corazón, santificando tu vida. Y dile, Señor, hoy yo te pido que yo termine bien. Dígale, Señor, dame la gracia para terminar bien, no terminar mal. Saúl empezó bien y terminó mal. Dígale, Señor, no quiero terminar mal. Quiero terminar en bendición. Quiero salir, si salgo de algún lugar, salir en bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, y pido que bendigas cada persona que está en este lugar, cada padre que está luchando con sus hijos. Quiero que le entregues tus hijos a Dios. Entrégale por completo tus hijos a Dios. Dile, Señor, los entrego en tus manos. He hecho lo que tengo que hacer. Tal vez has sido un padre responsable, pero dile, Señor, solo tú puedes transformar, solo tú puedes dar vida, solo tú puedes cambiar el corazón de mis hijos. Y hoy yo dependo de ti completamente. Padre, oramos por esos padres que tienen a sus hijos en drogas, en alcohol, en desobediencia, en pecado, en inmoralidad. Señor, yo te pido que seas tú fortaleciendo la vida de estos padres. Quita toda condenación, quita cualquier tipo de condenación en sus vidas, en el nombre de Jesús, y trae la unción tuya para que sus familias sean transformadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Bendecimos a cada colaborador. Bendecimos a cada persona, Señor, que nos ayuda. Gracias, Dios, por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Llegamos al final de la célula online de hoy. Déjeme sus comentarios, por favor. Dígame qué aprendió el día de hoy. Dígame qué aprendió de este libro de Samuel, cómo le parecen estos estudios. Y bueno, pedirles el gran favor de siempre. Suscríbanse al canal, compartan estos estudios con otras personas, deje un like, un comentario y active la campana de notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo en toda esta labor de compartir la palabra de Dios y de las enseñanzas que el Señor nos da. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga un excelente resto de día, de noche, ya. Y nos vemos mañana en madrugadas de oración. No se la pierda. Un abrazo, bendiciones.